Vamos a empezar definiendo qué es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo son las acciones que se anticipan al identificar las amenazas y determinar el grado de vulnerabilidad, con lo que se deben elaborar planes de prevención y preparación de las familias y de las comunidades, teniendo los insumos necesarios para ejecutar acciones oportunas frente a una emergencia o un desastre. El enfoque integral de la gestión de riesgo pone énfasis en las medidas antes y después del desastre, y estas dependen de identificación y análisis de riesgo, la concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación, protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo, preparativos para las acciones en las fases posteriores de atención, rehabilitación y reconstrucción. Estas medidas se sintetizan y plantean en un organizador gráfico, un mapa de riesgos y un plan familiar o de contingencia que serán descritos ahorita. Vamos a ver ahora qué es el ciclo de desastres. El ciclo de desastres es el proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida utilizando la reparación, adecuación y puesta en marcha de los servicios vitales que hayan sido interrumpidos o deteriorados por el desastre natural que afectó a nuestra comunidad. Vamos a dividir el ciclo de desastres en tres fases: antes, durante y después, o también llamadas planificación, respuesta y recuperación. La planificación consta de prevención, mitigación y preparación y alerta. En prevención, algunos aspectos que deben tomarse en cuenta son el vigilar el comportamiento del volcán desde el primer llamado de atención que presente o que tenga alguna característica inusual. También el coordinar equipos de investigación estratégica que informen a las comunidades cerca del volcán el peligro que conlleva vivir cerca de un volcán activo. También elaborar planes de evacuación que sean precisos y tácticos para no tener pérdidas humanas. Tanto la CONRED como el INSIMUMEN deben brindar información detallada sobre el estadio y las proyecciones, esto con el objetivo de coordinar el beneficio de la población del sector. También habilitar lugares que se puedan utilizar como albergues si en dado caso se llegara a producir alguna actividad. La CONRED siempre tiene que tener disponible ayuda humanitaria que se encuentra en bodegas para movilizar algunos casos de tipos de desastres naturales que puedan ocurrir. Y también recomendar a las personas que viven cerca de este riesgo que siempre tienen que estar atentos a la información que pueda compartirla con red y poder promover el principio de autoevacuación en caso de que su vida o la de sus seres queridos se encuentren en riesgo. Para la mitigación de este desastre natural, se contó con el apoyo de Hábitat para la Humanidad Guatemala, donde lo dividieron en tres etapas. La primera en centros de acopio, donde las oficinas y voluntarios locales de Hábitat Guatemala están recolectando medicamentos y suministros para los sobrevivientes. La segunda etapa de rehabilitación, donde contaban con filtros de agua y kits de emergencia. Esto con la finalidad de que cuando las familias empiecen a regresar a sus hogares, necesitarán agua limpia en algún momento, por lo que se estima que se entregaron unos 1,000 filtros de agua, todos estos con certificado. También los kits de emergencia que están diseñados para ayudar a las familias a recuperar y rehabilitar sus hogares. Entre estos consistía la entrega de 2 palas, 10 metros de cuerda, un asadón, 10 mascarillas, 2 gafas de seguridad y una carreta. Estos kits iban a ser entregados a todas aquellas familias que estuvieran en una zona de no riesgo. También la tercera etapa de reconstrucción se estaban considerando 3 puntos que son estufa de chispa, letrina sanitaria y hogares. La estufa de chispa es una solución que permite que cada una de las
familias tenga un lugar seguro donde cocinar, además de que su diseño permite que el humo salga de la casa a través de la chimenea y es una solución a largo plazo para estas familias. Las letrinas sanitarias, cuando las familias comiencen a rehabilitar sus hogares, necesitarán servicios de saneamiento, por lo que Habitat Guatemala ofrece un modelo de letrina sanitaria que trata de forma segura los residuos, además que el diseño de la letrina tiene un tubo de ventilación para prevenir el mal olor y las enfermedades, y esto sirve como una solución a largo plazo. Los hogares. Habitat Guatemala se asociará con familias que necesiten más de una reparación para construirles casas nuevas. Esto con el apoyo de donaciones. Las casas consistirán en 49 metros cuadrados y tienen un costo de $8,000, que incluyen un baño, estufa mejorada y un filtro purificador de agua. Y esto únicamente para las familias que estén en lugares fuera de riesgo. Preparación y alerta. Lo que se plantea para la preparación ha sido la replicación de la información generada por el INSIBUME a través de las redes sociales, además de la emisión de los avisos informativos, mismos que serán replicados por los delegados departamentales y la Unidad de Prevención de Volcanes en los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Se coordinará la movilización de equipos de intervención estratégica y equipos de respuesta inmediata a las comunidades que se ubican en las cercanías del Coloso, logrando así coordinar junto a las autoridades locales las acciones a tomar para preservar la vida de las personas. Dichos equipos participarán además en la socialización de información con la población y realizarán la vigilancia al comportamiento del coloso. Se estudiarán los probables escenarios de la erupción y desplazamientos de los flujos piroclásticos para las barrancas principales del coloso y las comunidades que podrían verse afectadas, con lo que se brindarán instrucciones a los equipos que se encuentran en el área. También se sostendrá una reunión informativa con representantes del sistema Conred, que en conjunto con el INSIBUME brindarán las instrucciones para actuar y las proyecciones con el objetivo de coordinar acciones interinstitucional en beneficio de la población del sector, actualizando y contextualizando a los gobernadores departamentales de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques, todo con el fin de que estos gobernantes junto con los delegados departamentales puedan coordinar la habilitación de albergues en caso de población de riesgo los necesitase. Se mantendrá la ayuda humanitaria que se encontrará en las bodegas para movilizarse en caso de requerimiento de alguno de los centros operacionales de emergencia. Asimismo, se irá emitiendo alertas. Alerta amarilla por amenaza volcánica. El movimiento del INSIBUME reportará la aparición de signos de actividad, por lo que emite una alerta e incrementa las acciones, observaciones y vigilancia. La alerta naranja por amenaza volcánica. En el seguimiento al monitoreo establecido, el INSIBUME reportará la aparición de mayores signos de actividad, por lo que emite una alerta que continúa con el monitoreo y previene respecto a las altas probabilidades de erupción. Y acciones a realizar ante la ocurrencia de una erupción volcánica, alerta roja. El cono volcánico objeto de las alertas se activa completamente y entrará en una fase eruptiva, por lo que la Conred declara alerta roja para la zona y el MAGA realiza acciones dentro del COE. Respecto al impacto, es lo que prácticamente el desastre dejó durante y después de que sucediera. En este caso, el 6 de marzo la erupción fue efusiva y en las últimas horas pasó a ser estromboliana, que significa que fue bastante explosiva, pero con ciertos periodos de espaciado donde estuvo como en calma. Entonces fue que el volcán estaba en constante actividad y se tiene ciertos datos como
la muerte o desaparición de 431 personas, aproximadamente 8.319 muertos, y esto es según cifras oficiales, pero según las poblaciones que fueron afectadas, que fueron las que estuvieron más presentes durante todo este proceso del desastre, se tiene la cifra de 7.000. Después del evento viene la recuperación. Este se divide en dos, en rehabilitación y reconstrucción. La rehabilitación es esa etapa donde se continúa con la atención de la población, se restablece el funcionamiento de los servicios vitales, como lo son la energía, el agua, las vías de acceso y comunicación, y otros servicios básicos como lo son la salud y la alimentación. Luego está la reconstrucción, que esta busca activar las fuentes de trabajo, reactivar la actividad económica de la zona o región afectada, reparar los daños materiales, en especial en materia de viviendas y de infraestructura, incorporar las medidas de prevención y mitigación del riesgo en el proceso de desarrollo, como es el caso de nuestro desastre, donde el plan de respuesta para los damnificados se basó en la reconstrucción y recuperación vial, así como en la preservación de la vida y bienes de las personas damnificadas. La reubicación y reconstrucción de viviendas se manejó de diversas maneras, ya que hubieron donaciones de viviendas por medio del presidente en ese entonces, por medio de gobiernos, empresas y fundaciones. Muy bien, ahora con los mapas de riesgo. ¿Qué es? Un mapa de riesgo es un instrumento que permite identificar los factores de riesgo que se pueden presentar dentro de una organización o en un lugar dado. Además de esto, puede brindar la posibilidad de que estos se puedan cuantificar, es decir, clasificar en el daño que este podría causar, la escala en la que va a estar dividido, que puede ser alto, medio o bajo, y la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Además, ¿qué metodología utilizó el INSIBUME para determinar las posibles situaciones? Bueno, el INSIBUME se basó en las observaciones de campo y considerando los cambios topográficos recientes, en donde se utilizó un mapa, que en este caso fue uno 3D, que podemos ver aquí en la presentación, en donde se va a estructurar elevaciones digitales, en donde incluye una imagen tomada del 2017 del volcán, carreteras y poblaciones cercanas en base a la cartografía del Sistema Nacional de Información Territorial. Ahora veremos amenaza de lahares con lluvia. Entonces tenemos dos principales escenarios que serían lluvias moderadas o lluvias intensas. Y pues para empezar tenemos que explicar qué es un lahar, lo cual es una mezcla de rocas volcánicas y agua que fluye rápidamente por las laderas de un volcán, lo cual esto ayuda o promueve a que el material volcánico que va descendiendo descienda aún más lejos de lo que principalmente pues debería de llegar. Entonces, para que podamos ir viendo un poquito después la leyenda primero y después las amenazas, que en este caso pues tenemos los puntos negros que son poblados de referencia, las líneas negras que son vías de acceso y de ahí tenemos las amenazas. En el lado izquierdo podemos ver que hay una pequeña área central amenazada de color rojo y algunas pequeñas líneas que recorren a lo largo de la ruta, que serían alta amenaza, la cual es una zona afectada por el descenso de los lahares, o sea, totalmente afectada. De ahí tenemos una mediana amenaza, que es un color anaranjado, la cual zona que podría ser afectada por lahares. Y la baja amenaza, que es un color amarillo, la cual es una zona que podría ser afectada por lahares, pero los que sean de mayor magnitud, no lahares pequeños. Entonces podemos ver que en el lado izquierdo pues tenemos una pequeña zona afectada y varios extremos, digamos, que se afectan por una alta amenaza. De ahí tenemos que casi toda esta misma color rojo y los alrededores de color rojo tienen una amenaza media o anaranjada. Y ya los finales de estos extremos o recorridos pues tienen una pequeña amenaza amarilla con una lluvia moderada. Por el contrario, con una lluvia intensa, la amenaza central o la amenaza roja se expande y se vuelve mucho más grande, hace que los mismos rutas que seguían de color rojo en la lluvia moderada, pues en lluvia intensa se hacen más grandes, se expanden también, y se ve mucha más área afectada por una alta amenaza que por amenazas medias o bajas. En la siguiente imagen tenemos un mapa preliminar en donde se supone un escenario de amenaza por flujos piroclásticos similares al que hubo luego de la erupción del 3 de junio del 2018. Primero, para definir un flujo piroclástico, estos son una mezcla de materiales volcánicos compuestos por ceniza, rocas de diversos tamaños y gases calientes,
que se desplazan como avalanchas por laderas del volcán a altas velocidades y con altas temperaturas. Son acompañados por nubes muy espesas de ceniza. Entonces, en este mapa, en esta imagen, se muestran dos zonas para las cuales la amenaza se ha considerado alta y considerado baja. La amenaza alta está representada por el color rojo, anaranjado, y la amenaza baja por el color amarillo. Esto se consideró dependiendo del tamaño de los flujos piroclásticos y el tipo de erupción asociada. En rojo se muestra la zona que tiene alta posibilidad de ser afectada por flujos piroclásticos, similares a los que hubo el 3 de junio del 2018. Y en amarillo se muestra las zonas que podrían ser afectadas por flujos piroclásticos en erupciones de mayor magnitud, varias veces más grandes que lo que hubo en la erupción del 3 de junio del 2018. Además de ello, podemos ver los puntos negros, que son los poblados de referencia. No está listado completo, pero en estos podemos asumir cuáles son los poblados que tienen mayor amenaza o mayor vulnerabilidad a los flujos piroclásticos. Bueno, por último tenemos como última herramienta que es el plan familiar o plan de contingencia. Este plan familiar de protección civil es una guía para que usted y su familia sepan qué actividades realizar antes, durante y después de una emergencia o desastre. También permite conocer qué tan segura es su casa, los alrededores, así como diseñar rutas de evacuación y motivar la participación en simulacros. Para ello se planifica en una serie de tablas y mapas que se presentan a continuación para poder tener una mayor organización y estar preparados ante cualquier desastre. Bueno, para empezar con su plan familiar, tenemos que identificar su familia, que en este caso es Fernández Galindo, donde la fecha de elaboración la tenemos que fue el 15 de septiembre del presente año. Tenemos su dirección, que está en el Lotenango, también su número de teléfono y en este caso ustedes cuatro, que son los cuatro integrantes con nombres y completos y su edad. Bueno, acá les vamos a presentar una tabla de riesgos. En este caso el riesgo es la erupción volcánica que comprometa la vivienda o a ustedes si se encuentran dentro de ella. El impacto es alto y probable. Las acciones a tomar para prevenir podría ser, si están dentro de sus posibilidades, optar por mudarse o estar al tanto de la actividad volcánica si la primera opción no es posible. Y las acciones a tomar en caso de emergencia o desastres es mudarse temporalmente con un familiar porque estarían mucho más cómodos o movilizarse a un albergue seguro. Vamos a ver ahora una tabla de escenario en la cual vamos a prever los riesgos de desastres naturales a los que estamos expuestos en la comunidad y qué acciones podemos tomar en el momento de que el escenario se vuelva real. Tenemos, por ejemplo, esta que está llena con el escenario de una erupción volcánica. Tenemos los antecedentes de por qué una erupción volcánica se podría dar en esa área, el impacto que esta erupción podría tener en el área y las acciones inmediatas que podríamos tomar en el caso de que se dé una erupción volcánica. Bueno, tenemos también la tabla de responsabilidades, donde se asignan actividades que deben realizarse antes, durante y después de una situación de emergencia a un responsable que debe de cumplir dicha tarea. Las actividades y responsabilidades deben distribuirse según la capacidad y conocimientos de cada persona, ¿verdad? Como por ejemplo aquí tenemos responsabilidades como activar la alarma, llevar la mochila de las 72 horas, dirigir a las personas hacia un punto en específico. En estos casos se le presenta la actividad de activar la alarma, que sería la primera responsabilidad en caso de un desastre, como padre de familia, que en este caso sería Andrés Fernández, al hijo mayor, que creo que tiene 24 años, asumimos que es una persona fuerte, entonces pues le asignamos la responsabilidad de llevar la mochila de las 72 horas y la mamá, que será la responsable pues de dirigir a todas las personas, a los miembros de su familia, a un punto de reunión. Ok, la mochila de las 72 horas es algo que tendrán que verificar regularmente
Por ende, vamos a tener una lista donde vamos a mencionar el contenido, la fecha de verificación y la persona responsable, para que así todos como integrantes de la familia puedan tener una responsabilidad al respecto. Entonces, en el contenido tenemos que los contactos de emergencia, la última fecha de verificación fue el 20 de agosto por Luis Daniel. Luego, el botiquín familiar de primeros auxilios el 17 de agosto por Karina Fernanda. Los alimentos enlatados, recordemos que acá tenemos que estar pendientes de la fecha de expiración de los mismos. Por ende, es algo que se tiene que verificar regularmente. El agua embotellada por Karina Fernanda. Luego los documentos importantes acá entrarían si poseen seguros, si poseen también algún préstamo bancario, documentos que sean de bastante importancia. Esto sería para Andrés Fernando. Esto de las dos mudas de ropa por integrante de la familia es, en dado caso pueda suceder un desastre, para que estén preparados también. Esto sería un poquito más individual, tal vez una mochila individual. De ahí tenemos baterías portátiles cargadas, porque sabemos que en este momento el estar teniendo comunicación por redes es bastante importante y regularmente no saben dónde se van a encontrar y si van a tener dónde poder cargar su teléfono. En este caso, la última fecha de verificación fue el 30 de agosto y esto por Fernanda Noemi. Entonces, si necesitan como algo o piensan que necesitan algún contenido más importante, pueden realizar esta lista o tabla para poder tener como una mochila bien preparada. Ahora vamos a ver la tabla de contactos de emergencia. Esta tabla nos va a servir en toda la familia o comunidad para poder saber a qué números debemos de llamar en caso de una emergencia. Tenemos contactos como de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Bomberos municipales y voluntarios, la Policía de Tránsito, la Conred, también la escuela de los hijos que tengamos en casa y también contactos de los padres de familia.